Hola y bienvenidos fans de LevillaGames, soy Levito, estamos aquí en Bravely Default, episodio creo que 24, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio derrotamos a la ocultista y al espiritista, los cuales ya me he puesto como trabajos, ¿vale? Tengo al espiritista y a la ocultista como Rinabel. Los he subido un poco de nivel, ¿vale? He subido hasta bastante arriba, bastante bien. Y habrá que ver qué hechizos hacen, porque no tengo ni idea, o sea, no los he usado. Habrá que ver qué hacen. De momento tengo puesto hipermagia negra, las pasivas son de mega destrucción. Y bueno, como siempre, no hace falta... Reviento y ya está. Pues mira, nivelito más. Estamos todos al 59, ¿eh? Y ya veis que los trabajos también están bastante altos. Lo bueno es que lo bueno que han hecho es de que escale de esa manera es que siempre vas a tener el trabajo muy alto. Hail, Nessian children of man. Hostia, este es el padre de Ea, ¿no? El emperador. Who's there? A petulant daughter's act of rebellion against the father who neglected her. What? The naive Vestal's sense of justice as dictated by others, unquestioned as it is unflinching. Hostia. Ahí te ha dado, ¿eh? An orphaned existence, ignorant of himself and alone in this world. ¡Hala! Has playing as the trusty friend filled your hollow soul, boy? Show yourself! Not but children. ¿Qué es eso? What? Eso estaba ahí todo el rato. Ah. Perfecto. I am done here. I leave the rest to you, Alternus Dim. Nos han matado y ya está. Your cooperation is much appreciated. Cooperation? No. It is simply a matter of friendly concern. My interest lies in the Templars, the Grand Marshal. Oh, templario. You may cast the remaining 3 into the dungeon, if you so wish. Yes, my lord. The 2 newest members of the Council of 6 have perished at the hands of the Vestal. 'Tis such a pity. I never had the chance to meet them. So Victor and Victoria have met their end. Yes, Lord Marshal. Qué manera de decirlo, ¿no? A tragic end to tragic lives. Indeed. But the Vestal and her fellow conspirators Ahí have bajo un poco el been volumen. captured. Ay. Though the toll was heavy, we have them at last. Well done, Alternus. Well done. No, this was not my doing. It was his. I see. There was one more matter, Lord Marshal. Your daughter, Edea, is in her room. And I simply thought you'd wish to know. Se viene. Is this my room? Where is everybody? Le das a Aaron y Connie que te encanta el grupo. Bueno, le das, se los folla a todos si quiere. Tiene un combo wombo de la leche. Estoy viendo a ver si puedo racanearle algo a mi padre. Ay, por ahí, ¿no puedo pillar ningún arma de estas? Qué mal. Vale. Sales de ahí con el espadón. I simply wish to speak with my daughter. Now go. Lo funo, ¿eh? Father. Pensaba el padre, era un... You never learned to knock first, no matter how many times I asked. Pensaba el padre era de las fuerzas, pero no que era It el seems like mariscal. ages.
What have you done with my friends? Where have you taken them? Your fellow conspirators are held in the dungeon. The dungeon? I'd feared that. So they yet live? As for the Wind Vestal, Agnes, what will you do with her? You'll bring ruin upon Eternia if you harm a hair on her head. you speak of ruin. It is you and your conspirators who nearly brought ruin upon this land. Crystalism is a cult, a tool for deceiving the masses. We can trust them with the crystals no longer. The Wind Vestal shall never again see the light of day. And should she persist with her uncooperative attitude, Then it's as I feared. You'll have her executed, though she was merely caught in a web spun of your selfish ideals. selfish, you say? Parricidio. Well, they are, aren't they? You send big men to chase down and capture one little girl. You wage war far and wide. You ravage nature. You bring suffering upon innocence. Are those your ideals, Father? What is it you're trying to do? I don't understand. I just don't understand. I did not raise you to be such a shallow little fool. Father. Este tiene de malo. No puede ser bueno. The Earth Crystal is now the last of the crystals here upon Luxendark to retain its normal state. All who seek to awaken the crystal, whether the Vestal or my own flesh and blood, shall Wow. face the wrath of my blade! ¿Será verdad al final? Que los cristales brillantes son malvados o algo así. Tiene And just pinta, how long am I to be your prisoner? Tiene pinta. Till you realize the error of your ways! Es bastante posible, que sea. Que cuando le inventemos nos vamos a escapar. Vamos a... Redouble the guard. My daughter poses a graver threat than you might. Vamos a reenganchar. Porque tengo 2 dagas que las imbuyo en piro más y te corto la vida. It's as I feared. Father does not understand. ¿Este quién es? El Alternis este. Lord DeRosso. ¡Ah! ¡Hostia! Your Grace, what brings you here? It has been 15 years Este since es you como last hiper set your fuerte, form. entonces. Es como el jefazo de todo. 15, you say? It brings me joy to see what a fine Grand Marshal you have become. For an immortal such as I, ¿Cómo? 15 years seems but a fleeting moment in time. ¿Qué? Do you recall that Es un day? vampiro, It was dreadfully cold by your reckoning, though just the sort of weather in which I delight. Upon ceding the head counselor's seat to you, I retired to my castle and partook of a goblet of steaming wine. And now 15 years have passed since you rid yourself of me by naming me Archduke. But I ask you, are you content? You seized the Earth Crystal and laid waste to the places sacred to the Orthodoxy. And you brought the crystals under the dominion of man, exploiting them to build your ideal society. All great deeds we failed to accomplish. You should be proud. I did it not for pride. I would have you accept my words as true, for there is no veiled reproach therein. Indeed, you have acted most valiantly, unlike we who have long done naught but watch from the shadows. And yet, you have been too hasty, brave the Templar. I fear I do not share your urgency, for my life has ¡Hala! spanned 2,400 years. Loco. But I understand the reasoning therein, and it is from such understanding that I say you have been too hasty.
Though 15 years have passed, you have changed not one bit. However, if I might respond... Father just doesn't understand. Right. All ready. It's quite a way to the dungeon, but I'll manage. Se ha disfrazado. Se ha ido y ya está. Forgive me, Lord Marshal. Pero si hay here with you? dos... Pero si ha doblado la guardia. No, she is not. She was supposed ¿Cómo to se ha escapado? Yes, Lord Marshal, she was. But she suddenly disappeared. Se ha metido en el armario. We're not the sentries vigilant. They claim never to have stepped from their post. Se ha metido en el armario o Their algo así. chamber door was never opened. ¿Te imaginas? Then how O había caminos secretos. ¿No mencionó que había caminos secretos? Me quiere sonar. She acts from the same sentiments. Those sentiments that you once held for the Crystal Orthodoxy. How could you know that? Have you not been away from this land these 15 years? Was it not you who drove me to exile? Well, be that as it may. But to one such as I, you and your daughter are one and the same. Passionate, stubborn, not even 100 years old. Este tío es Vi. So it is I can understand what both father and daughter are thinking, simply by watching. You ought try speaking with her, and listening too. Your time for such opportunities grows short. Crystalism. Anti-crystalism. The quarrel between you and your daughter is but a proxy for that clash of ideas. Open your heart before it is too late. The very future of this world hangs in the balance. You truly have not changed, have you? Is that so? Well, you must forgive me. But lest you forget, it was you who appointed me Archduke. I know the dungeon key is around here somewhere. Pero entonces, ¿que se ha escapado de verdad? En plan, ¿ha podido? Found it. Joder, qué Now to conveniente. free everyone. Ha sido rápido, la verdad. Conversación. 4 pájaros enjaulados. Agnès, Edea, Rinabel, ¿estáis todos bien? En plena forma. Yo tampoco estoy herida. Oye, grosero, ¿qué te propones, dejarme fuera? Ah, lo siento. Espera, Edea no está. ¿Qué? ¿Y dónde está? Piénsalo, es su tierra, tiene amigos aquí, familia, en este momento estará... ¿No pensáis que puede ser... Ay. ¿Qué puede ser una trampa? Edea no es de ese tipo de personas, yo no lo creo. Yo no lo creo. Tiene razón, yo tampoco. Y yo aún menos. Ella corre más peligro que todos nosotros. Nosotros solo somos enemigos del Estado. ¿Qué? ¿Y Edea no lo es? Lo que tiene en contra de ella es algo personal. Los traicionó Otis. Esa gente se la tiene jurada. ¿Entonces crees que la estarán sometiendo a algún castigo cruel? Rinabel, tu diario, ¿qué dice? ¿Algo sobre cómo salir de aquí? Echaré un vistazo. No ha habido suerte. Supongo que hasta los tomos milagrosos tienen sus limitaciones. Entonces Airi puede ir a explorar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Airi qué? Puede pasar entre estos barrotes. Por favor, ve a echar un vistazo por la zona. Bien pensado, Agnès. A lo mejor puedo encontrar las llaves de la celda. Pero ¿y si me ve alguien? ¿Creéis que tengo la misma musculatura que vosotros? ¿Veis que tengo algún músculo? ¿Algo? Si nos quedamos aquí no encontraremos el cristal de la tierra. Ni idea. Al menos que mirar si la tienen aquí en las mazmorras. Ah, vale. Si queréis que vaya iré, no me gustaría que le hicieran daño a Edea. Pero a nadie le importa lo que me pase a mí. Ay. Gracias, Airi. Le rezaré a mi colgante para que vuelva sana y salva.
que lo necesitaré. De todas formas, no soy... Shh, un momento. He oído algo. ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Alguien viene! Tengo que esconderme en el escondite. ¿A qué viene tanto ruido? Se os oye desde afuera. Esa voz. ¡Edea! Siento haberos hecho esperar. He encontrado las llaves de este sitio. Me alegra ver que estás a salvo. Joder, ha sido rápido, ¿no? Vaya, hombre. Se me acaba enseguida el mana, eso sí. Are you all right, Ringabel? Hay que quitarles uno a uno. Why wouldn't I be? I mean, I knew you'd come. ¿Has visto el sombrero de mierda que All I had tienes? to do is sit back and wait. And well, here you are. I'm the luckiest man alive. You're my savior, my goddess. Let me thank you with a big kiss. Ringabel, are you coming or not? I can leave you here. Of course. Let's go. Aquí, ¿no? Gracias, querida. Te debo una. Y un caballero siempre paga sus deudas, y con las mujeres por duplicado. Ah, ya está otra vez. Siempre igual. Si mi lady desea cualquier otra cosa, solo tiene que pedirlo. Muy bien, Rinabel. ¿Qué tal si salimos juntos? ¿Ah? Eso es muy... ¿Puedo preguntarte por qué quieres? Si fueras mi novia, ¿a dónde me llevarías? ¿A dónde iremos esta noche? ¿Esta noche? A ver, necesito tiempo para preparar una... Después de todo este tiempo, ¿nunca te has parado a pensar lo que harías conmigo si alguna vez aceptaba? Bueno, verás... Te estoy tomando el pelo. Mucho hablar, pero luego nada. Ah, una información muy útil. Has tratado a Tis como a un hermano pequeño todo este tiempo. Y cada vez que has tenido oportunidad te has burlado de la pobre Agnès. Así que, ¿a quién se lo cuento primero? ¿A ninguno? Yo voto que a ninguno. Entonces mi silencio te saldrá el doble de caro. Bueno. Madre mía. Qué combo, ¿eh? El de la doble arma con escala S y la magia. Espera, que hiciera esto. La aldea va bien. O sea, no, pero... más o menos. 5.000 viles. Un montón de dinero. Thanks, Adia. You're a lifesaver. You're quite welcome, but it was really nothing. After all, I was raised within Central Command's walls. I know every nook and cranny. Were you able to speak with your father? Huh? What does it matter to you? Joder, ¿le importa? Family you can talk to. You ought to, you know. You would forgive my father? Grand Marshal of Eternian Forces. Head Counselor of the Council of Six? You've seen how much Agnès has suffered because of my father's orders. True enough, but... Vamos a hacer parricidio, 100%. We need to focus on awakening the Earth Crystal. Al emperador lo hagamos. Al mariscal. Estás bien, Tiz. Gracias, te debo una. Oye, Tiz. Tiz, ¿qué sientes por Agnès? Sé sincero. ¿Qué? ¿A qué viene eso? Da igual. Lo veo en tu cara. ¿En mi cara? Oye, ¿quieres hablar más bajo? No te preocupes, no puede oírnos desde... Pero,
No puedes seguir ocultando tus sentimientos. Habla con ella. Dile que te gusta. ¿Qué? No me... Bueno, quiero decir... los cristales están primero. No hay tiempo para... Oye, no digo ahora mismo. Alguna vez que estéis los dos solos. Se lo dices, os cogéis de la mano y recorreréis juntos el camino. Uno al lado del otro. Perdón. En serio, Tid. No encontrarás a nadie como ella si no te lanzas. Nunca. Jamás de los jamases. Oye, ¿puedes bajar la voz? Jaja, canon. Oh, está cerrado. Ah. Ay, ¿cómo se pilla ese cofre? Es una trampa. ¿What? Ah, porque hemos causado muerte. Es verdad que esas dagas causan muerte. Pueden causar muerte. Yes. Are you all right? I am. Now that you're here, Adia, I'm glad to see you're safe and sound too. Me? Well, the Eternian forces do view you as a traitor to your homeland. I feared they'd have some unspeakable punishment awaiting you. You needn't worry about that. Me han metido en mi cuarto. Me mandaron a mi cuarto. And yet, on second thought, at least no harm has come to you. I'd like to thank you too, Adia. You saved me from having to search this entire dungeon. Eri, do you think you could have carried this key around? You're so little after all. It does look really heavy. I'd rather not think about lugging that about. There's nothing to worry about now that I'm here. Well, I better lead the way. With your poor sense of direction, Agnes, who knows where we'd end up. Now hold on. My sense of direction has improved. At least somewhat. Isn't that simply a matter of having Eri and Tiz lead the way? Well, that may be, but... Don't take it so hard. Now come on, follow me. If you say so. Perfecto. Ah, ¿con Agnes no hablas? Vale. Supongo que es con la que menos vínculo tienes. Uy, no me gusta el orden. Se ha puesto el orden de rescatarles. Ahora lo ordeno. Joder, con las dagas, tío, de verdad. Idea sobrepasa el resto de personajes de lejísimos. ¿Cómo se hace esto? No. Ah, ahí. Espera, lo he visto. Tácticas, ordenar. Tú vas la primera. Y tú vas el segundo. Ahí estamos. Vamos para arriba. A matar gente. Porque al final este juego tan humanizado sigue siendo un RPG, en el que los buenos son los buenos y los malos son los malos. ¿Qué mierda hace el espiritismo este? No usa PB, qué asco. Anular estados alterados durante 5 turnos. Reduce el daño elemental de 4 turnos. Anular el daño a enemigos aliados durante 2 turnos. Ah, está bien. Permite un objetivo absorber elementos durante 4 turnos. Aumenta en 2 tus PB. Qué mierda, ¿no? 131 de maná. Aumenta los ataques elementales en un objetivo durante 5 turnos. Otorga una habilidad de inmunidad de elementos durante 4 turnos. Madre mía, una basura. ¿Y el ritualismo?
Ataque mágico tipo sombra a los enemigos con pocos PB. Magia se aplica PS para elevar el ataque mágico. Tipo sombra que mata aliados enemigos con sueño. Ataque mágico tipo sombra que hiere aliados enemigos con veneno. Vale, provoca condenar un objetivo. ¿Cómo? ¿Nos pega a todos? Ah, pues sí. Nos pega a todos. Qué horror, ¿no? Voy a poner una más baja. Sigue reventando. Que no se muere. Madre mía. Qué bárbaro. Bueno, por las pasivas mereció la pena, porque ahora estos tienen magia blancas muy tochas. ¿Esta no la puedo usar? Sí, parece que subir la maga blanca aún más. En fin. Toma muerte. Supongo que si te los pones todos inmunes al veneno y metes el ataque ese, será poderosísimo, pero yo qué sé. Tenemos esa idea, quiero decir. ¿Qué laberinto? Ah. Un objeto útil. Solo el boticario este se servía de esos objetos. Ahí. La cola de demonio, los trozos de dragón y todo esto. Solo el boticario se servía de ellos, ¿no? O sea que no valen para mucho, en realidad. En fin. Madre del amor hermoso. Con las dagas de muerte, tú. No sé si me van a dar unas dagas mejores, pero... Jorin. Además tiene mucha velocidad, ¿eh? Tira rapidísimo. Now, if we can get through here, then... Hold on while I try this key. It won't open. Are you sure? Do we need a different key? Ala, la mesa otra vez. I don't understand. I thought... Pero bueno. Little idea. In a bit of a bind? Hay que matar a este tío. Who's there? Pues bueno. Sage? Is that you? What are you doing here? Va a ser bueno. What am I doing here?
I could ask you the same. As for me, I'm right where I belong. Right where you... Yes, indeed. You see, I'm a founding member of the Ah, sí, council es desde that los preceded 6. the Duchy of Eternia. Toma ya. And that would make me your enemy. Pero hijo puta. I don't understand. I've been sequestered in Yuliana Woods ever since that Templar Brave Lee seized power. But the fact remains, I still count among the members of the Council of Six. You were acquainted with my father? Then you must have known who I am. Why didn't you say so, you miserable old Lex? I saw little need, being that I was in seclusion and no longer attending the council. This cannot be. You were a trusted friend to us. A teacher-like figure who rendered aid. And to now hear you say you serve Eternia? The people who killed the Earth Vestal, the Fire Vestal, Olivia! I don't understand. Who are you, really? Who indeed? I am but an outsider looking in. What do you want with us? An old friend has risen from a long slumber, so I came to see him. While I was here, I thought I would deliver a warning. A warning? Then you yet serve the Duchy's forces and mean to stand against us? You are not entirely wrong. Pero bueno. This world is not so clean or pleasant as you may think. I suspect your journey this far has taught you as much. Malice is not the only enemy. The road to ruin is oft paved with good intentions. With action comes consequence. The joy of some may be the misery of others. To decide one way is to abandon the other. Knowing this, will you continue upon your chosen ¿Será de road? gracia el tonto este? Nothing could stop me. You mean us? Right. Us. We've come so far together. Is that so? Well then, have the courage to think and act on your own. Those Ha words. venido aquí a morir, ¿eh? Have the courage to disobey. Well now, you do remember. Sage. Step back. Ah, nos va a abrir la puerta. Ah. Es buen tío. ¿Se ha matado? Know that ever shall I be watching over Se ha matado para romper una puerta. Se ha autoinmolado para romper una puerta. Ha venido, nos ha dado chapa y ha muerto para romper una puerta que se podría abrir con llave. Eso ha sido completamente inesperado, quiero decir. Ha sido alucinante. Se ha matado para abrir una puerta. El viejo verde. Vale, a ver qué se cuentan. Se ha matado para abrir una puerta. Tela era un sabio que se sacrificó para vengar a su hija muerta. Todo su arco de personaje fue que la venganza no servía para nada. Que la venganza no le iba a traer más que muerte y además iba a ser en vano. Tela murió por nosotros. Y este pavo se ha sacrificado para abrir una puerta. Hostia. Esto es fuera. Ah, pero no hay nada, ¿no? Esto se tendrá que abrir luego. Me parece un desacierto completísimo que no haya tiendas de lona en este juego.
Pero bueno, en el Final Fantasy 3 no había, o sea que cómpratelo como quieras. Eternian Central Command lies ahead, and the chamber of the Council of Six is housed at its summit. ¿Y a quién vamos a ejecutar? Al Caballero Negro. Es el único que queda, ¿no? Bueno, a mi padre. Along with the Dark Knight Alternus Dim and that strange man. Los tres a la vez, hay que pegarse a los tres a la vez. Well, we need the key Adia's father has. That's the only way we'll make it to the Earth Crystal. If we can just get the key, maybe we can avoid fighting a lot of people. Estaría bien, la verdad. That is one big if. Estaría bastante guapo. Lord Marshal, the gate to the dungeon was utterly destroyed. But why Se ha sacrificado. in the wind vessel's escape? The capricious old fool. I cannot fathom his thoughts. But that the two appear now after 15 years. It's as if they have come to gloat over my demise. Lord Marshal, I'm afraid I don't understand. It is unlike you to utter such bleak words. Victor and Victoria are defeated, and we no longer receive word from our squads deployed abroad. Those two grandsires said their piece ere going into hiding again. All that remains now of the Council of Six are you and I, Alternus. I shall not concede defeat. Were we but to slay the wind vestal. And what of my daughter? Could you slay her too? ¡Hola, chaval! Lo que dijo. I... Hear me, Dark Knight, Alternus Dim. I would have you escape while Se you viene still may. Tiz Caballero Oscuro, ¿eh? Your Lordship, I must protest. Am I such a burden to be sent away so? It is my faith in you that makes me bid you leave. For I have a task I would entrust to O no idea one templaria. else. You need merely speak the word. The time has come for me to share my true aim in restoring the Duchy of Eternia and reveal the secret born by its predecessor. Until now, only I and those two grandsires were privy to such knowledge. Ah, vale. Yo qué sé. Joder. Se lo hemos enseñado, ¿eh? Le hemos dado con todo lo mismo que nos ha hecho él. ¿Por qué es tan errático este sitio? Quiero decir, ¿quién ha diseñado esta torre? ¿La adhesión qué era? Que si matas a un enemigo... Me quiere sonar que era que si matas a un enemigo hay una pequeña posibilidad de atacar a otro. Lo cual con idea está todavía más roto. Si le hago templaria le voy a dar 2 espadones. Entonces, porque le puedo poner la habilidad de a 2 manos, un espadón en cada mano y que haga con ataque S cada espadón. Que ni siquiera Tiz quita muchísimo menos que Bea, ¿eh? Con la espada y ella con las dagas. A ver, porque las encanto con fuego, ¿no? Que es lo bueno. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, me quedo sin puntos de magia! Tarde o temprano iba a pasar. Necesito... Oye, iba a decir un lugar de descanso, pero es que no va a haber lugares de descanso hasta el final del juego. O sea, no va a haber, y ya está. Habrá que usar teleportita para irse de aquí.
Hostia, Rinabel, ¿cómo está? Es que si Rinabel se me queda sin magia, tío, se acabó. Vale, vamos a ver un poco más. ¿Este sitio es una esvástica? y ahora uso teleportita y nos vamos. Menos mal. Injusticia. A ver. Ah, es una habilidad de la movida esta. Del ritualismo. Bueno, la vuelta será más corto el viaje, supongo. Uy. ¡Hostia! ¡Wow! ¡Ay, Rinabel sin magia! Vaya. Creo que voy a morir. Bueno. Era algo que podía pasar. ¿Dónde me habré quedado? Justo al entrar aquí, ¿no? Vale, vamos a usar una teleportita. Y vamos de nuevo a... ¿En serio? ¿Me deja aquí? Joder, qué mal. Para esto, un momento. Voy a hacer... tácticas, configurar, dificultad, encuentro enemigos, menos 100%, emulación, guardar estado por si acaso, emulación, configurar, velocidad de emulación, 400%. ¡Ya! A toda velocidad. Así es como lo pongo para... ¡Ah! No puedo, ahí. Para farmear. Me meto rapidito. Este tío no vendía... éteres, ¿no? No. Éteres vender en la ciudad. Que no está tan lejos si nos ponemos a pensar en ello. Voy a comprar E3. Yendo a esta velocidad. Ah, es verdad, había Ether Turbo. Voy a llevarme más. ¿Necesito algo de armadura? ¿De arma o algo? Vale, de mago ya la tengo. Bastón de vida. Lanza cura, no. Daga asesina ya la tengo 2. Kotetsu ya la tengo. Ahora esto sí que es nada. Y el asesino nada. Escudo de manta para nadie. Allá lo tiene Agnies. Un yelmo para... O no, creo que tiene para subir la potencia de ataque. Ajá, media hora. Ah, mira, ahora podemos ir por cualquier camino. Los monstruos han desaparecido.
De hecho, vamos a volver hasta allá. Ah, no, por aquí no. Ah, por favor. Vale. Bueno, era él. Mira cómo me cuesta. ¿Por dónde ves? Ah, vale. Vale, el ascensor estaba aquí. ¡Oh! Ahí, vale. Emulación, configurar, velocidad 100%. ACS. Uy, espera. Y ahora, tácticas, dificultad, frecuencia normal. Normal. Y guardar estado. Por si acaso. Vaya, hombre. Directamente. ¿Qué hacía esto? A ver. Ataques que otros son varios enemigos con muchos PB. Después solo electro más. Madre mía. Justillo, ¿eh? Ha ido justillo, ha ido justillo. Entiendo que el truco con Anies va a ser dejarla siempre en default hasta que de verdad haga falta curar. Pues hay que eliminar estados alterados y cosas así. Mejorar absorciones y tal. No está mal, en realidad. Puede hacer algo, pero pasa que enseguida nos vamos a agobiar. ¿Y esto es lo que nos saca fuera? Ah, no, la habitación. This is the room where I grew up. So this was your room. Drenabel, por favor, ¿eh? Hey, ring a bell. Let a girl keep some privacy. Where's the fun in that? This place must be full of memories. I can almost taste them. Drenabel, por favor. I don't have any memories, least any I can recall. So forgive me if I wax a little sentimental here. They say you can tell a person by their room. And all I can say is, what a fine room you have here. Thank you. Hey, isn't that a picture of you, Adia? You look so young. Oh, how embarrassing. Let's pretend you didn't see that. Here's one with your entire family. Oh, I'd forgotten about that. Seeing this picture leaves no doubt of the depth of your father's love for his daughter. If by love you mean exasperation, you may be right. Are you truly prepared to battle your own father? That would seem to be my destiny. You could say I truly am my father's daughter. We are both of a mind that shan't ever waver once we decide upon something. To go against one willing to die for his beliefs calls for steely resolve. That is why It doesn't have to be this way. How so? It serves no purpose to abandon dialogue from the start. Not while you are both here to talk. I will consider it. Chachi. ¿Pero hay algo ahora que pueda racanear o...? No hay. Vaya, hombre.
Podría haber puesto algo, ¿no? Al menos... ¡Ay! Ah, puedes dormir. ¡Oh! ¡Qué grande! Todos los 4 ahí pegaditos a la cama de Bea, tú. Es muy típico. Ya es una habitación grande y tal y puedes dormir. Un día entero, ¿sabes? Aquí, en el castillo del Lord Mariscal. Pero oye, no voy a ser yo quien se queje. Uy, que me ha metido, parálisis. Tengo que subir al mago blanco. Puños divinos. Tiene que estar divertido tener un monje desde el nivel 1. O sea, el monje es el... Como es la primera clase que pilla... ¡Hostia, sucubos! Si no cambias nunca la clase de monje, tienes que tener un bicho de la rehostia, ¿eh? Tiene que ser un matasanos, un monje ya a nivel... Porque entiendo que el juego entero a lo mejor te da para llevar al monje al nivel máximo. Tiene que estar guapo. Ah, no era por aquí. Daga asesina. Ah, vaya, tengo una. Ya tengo 2, de hecho. Ah. Okidoki. ¡Ay, no! Como os odio. No puedo esperar a que me los liberen todos para no ir a pillar ni uno. Pasa que ya no subes nada, ni de experiencia ni de nada. Bueno, voy a volver a descansar y mientras tanto voy a hacer una pequeña pausita. Ahora vuelvo. Venga, para adelante. Yo me he tomado un pisco la bis. Supongo que podría mirar qué hay en los cofres azules online y saber cuáles me interesan o no. But that cannot be. How could such a secret be behind the crystals? It's not for us to question. O sea que sí que hay. I will see that the Vestal and her followers are stopped here. And you, I would have you prepare for the worst. The Pillar of Light will appear somewhere in this world. You must find it, Alternus. And you must be victorious. Vaya, hombre. Ti-ti-ri-ri-ri. Papá.
Madre mía, pues no. Me da miedo en el siguiente... en el Bravely Second. Los trabajos raros que me van a poner. Porque había como no sé cuántos nuevos trabajos. Y eran trabajos rarísimos. Me van a hacer unas mamarrachadas. Ya verás. Será para adentro. Si es que ya se lo funa solo, ¿eh? Está rotísima. Anda. Lanza sagrada. Creo que ya tenía una. No sé, me quiere sonar. No tengo a nadie que use lanzas. O sea que... ¡Ah! Idea, ¿no? Es que ahora Anies hace muy poco daño físico, pero su magia blanca es sana todo. Una barbaridad. Menos mal. Voy súper justo, para hacerlo todo en 4 rondas. Ay, la magia de Rinabel. Bueno, siempre puedo usar turbo éteres y comprar más la próxima vez que pase por la aldea. Que los vendan aunque sea 20.000 ya es la bendición. Madre mía. Qué barbaridad. Qué de vueltas. Maestro espadachín, casi ya a tope. Bueno, no a tope, pero... Nah, me curé ya. Guardamos. Ya vamos a seguir. Ya, total, como arriba va a estar el boss. Emulación, guardar estado. Por si es de tercia. Que se va a terciar, ya verás que sí. No va a ser tan fácil matar al templario emperador. Yo entiendo que Alternis se va y va a que reventar a este. ¡Parricidio! How could I have not known about that secret passage to your room? ¡Ajá! What am I to do with you now, Adia? No me lo puedes explicar, en plan... A ver, es que estaría como lo fácil, ¿no? En plan, no queréis matarme, yo no quiero matar a mi hija. Entonces, ¿qué pasa si te enseño lo que pasa si todos los cristales se iluminan? Te lo explico, en plan, lo mismo que le he dicho a
I think I was lonely. I mean, no matter how I tried to get Explícaselo, chico, yo qué sé. never paid me any mind. It was as if Dice, you Vestal, always had your mira, back turned si iluminas, towards me yo qué sé, vendrá el Comemundos o algo así. It was not that I never accepted you. Rather, you were ever my pride and joy. No quiero hacer parricidio, My ¿no? assigning you to the Sky Knights was an acknowledgement that you had become the woman I knew you could be. I had thought you might tame that band of ruffians, to bring them to order, and lead them. Alas, Thank you, Father. I never knew you felt that way. do not thank me, for I too shall No. do whatever it takes. I cannot allow you to lay hands upon the crystal. Mine is a cause that I shall not willingly abandon. Yes, Mother told me. It was when she first fell ill that you began to rush the pursuit of your ideals. Was it not? I will not stand by and watch you ruin all I've made. You and your band shall not pass. Why, Father? Why must you always refuse to listen to me? Are we really that different? My ideals are no longer my own. It is my calling, nay, my duty, to protect this world. Protect the world? But it's you, Father, who endangers it! Is this battle between us all but inevitable? I came here knowing that mere words could never bend your will, and yet... You've come this far, only to spout such sickly sweet sentiments. You disappoint me. Pero no le dirás por qué. And steel are the final resort between those unwilling to concede their beliefs. ¡Ah! I am Brave Lee, the Templar, Grand Marshal of Eternia. Prepare for battle! Me va a romper el culo. Bueno. Vamos a guardar unos cuantos defaults. ¡Hostia, Rinabel! No te he dado la movida. Mierda, esa también ha hecho default. Hostia, se está guardando un montón. Un momento. Porque yo tengo con muchos PB. Uy, pero esto me va a reventar a mí también, ¿no? ¡Ah! Bueno, a lo mejor me acabo de suicidar. Bueno. ¿Qué te parece si cargamos el estado? Me acabo de suicidar. Vale. Ah, pero tengo una idea. Tengo una pedazo de idea. Sabiendo que va a guardar todos sus default y luego hacer un mega ataque, podemos hacer eso, pero yo gastando todos los míos. Ha estado bien, ¿eh? Lo de suicidarse. Vale, pues nada. Usamos movidas. Baja PV si se tienen muchos, sube PV si se tienen pocos. No entiendo. No holding back. Es que me va a estar defendiendo el cabrón. ¡Ah! ¡A todos! ¡Ah! ¡Hostia, chaval! Ah, vale, es que pensaba que se iba a poner en default también. Joder. Ahora ya no sé lo que va a hacer.
Le queda uno. ¡Ah! ¡Hostia! Me va a reventar. ¡Madre del amor hermoso, chaval! Ah, está a -3. Buah, chaval. Ha usado un montón. Vas a hacer una locura. Está a -2. Default. 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 Y ahora... ¿Quién está? ¿Evea? Ah, no, Anies. ¿Ahora el cuánto está? A -1. Ah, me la estoy jugando, ¿eh? Con pocos PB. ¡Oh! ¡Ah! Se curó un montón. No sabía que... Claro, vale. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? El truco este, porque este tío tiene o muchos PB o pocos. O sea, podemos intentar ir en contra suya y funcionar por ahí. Le podemos romper el estado default, ¿verdad? Me suena un montón que podía hacer eso. ¿Combustido? ¿No tengo algo así? Se lo bajo a él, pero me lo bajo a mí, claro. Vale, ahora me tendría que jugar. Ahí. Con muchos PB. Voy a meter electro más. Selecciona un objetivo enemigo en el turno. No sé qué hace eso. No me ataques por turno. ¡Ay, Dios! Se va a morir Anies. Claro. ¡Oh! Me maté. Me maté a mí mismo.
Porque es más rápido Rinabel que los demás. Esto habría que haberlo hecho en el siguiente turno. Es que lucha muy raro este tío, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Se guarda todos los PE para luego reventarme, tío. ¡Oh! Sobrevivió. Vale, está a 0. Te va a bajar a 1. Ah, maldito default, de verdad. Está todo el rato en default, tío, este. Think you're ready? Es que debería hacer yo lo mismo, en realidad. ¡Ja! 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 ¿Cómo te puse? Uy, la magia de Rinabel, que se me acaba. Ah, está a -2. Ahí está. Perfecto. Con pocos PB. Sí, sí. Así podemos funcionar bien. Pa, pa, pam, pam, pa, pam. Y él está ahora a 0. Podríamos sacrificar a Tiz para hacer una mega nuke, ¿eh? Os digo mi plan. Sanción. 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 No, me quedan PB. Y ahora a este tío le tenemos a 1. Ay, mierda, pues no me ha salido bien. Pues nada. Aguantamos. Holdeamos. A holdear, a holdear. Nada, nada, nada de ritualismo. Si no me reviento a mí mismo. ¡Oh! Pero bueno, desgraciado, ¿vas a hacer eso cuántas veces? Oye, ¿cuántas veces vas a hacer eso? Sigue con 1, tío. Es que tenemos muchos siempre, pero él con muchos me hace más daño.
¡Ah! ¡Ah! Está a 1, vale. Vas a volver a intentarlo. No, o sea, lo que tenemos que hacer es... Sí, más... No, vale, vale, sí. Vale. Curamos. Y ahora Busido. Sanción. No. Brave. Habilidad. Busido. Sanción. Busido, sanción. Busido, sanción. Ya digamos hacerlo ninguna vez más. Ahora Rinabel. Una. Y ahora este tío está a -1. Por lo tanto, Anies, magia blanca, Lázaro en Tiz, porque va a morir. Y le pegamos el... No, al revés. La aniquilación. Y Edea default. Mierda. Vale, no está mal. Era lo que esperábamos. Aquí tampoco... Ah, con veneno. Ah, vale. Espera, lo entiendo. Esto es para que alguien le ponga veneno y entonces yo hago eso. Ah, hostia, pues podemos hacer un combo. Ojo, Ojo, ¿Puedo meterle veneno a este tío? No creo, Lo puedo intentar. ¡Ah! Me va a reventar. ¡Ah! ¡Uy! Vale, ok. Hemos sobrevivido. Más o menos. Un momento, ¿cuánto le queda a él? Está a -3. Nada. Anies. Recogemos cable. Enemigos con pocos PB. ¿Repetimos? Repetimos, ¡Oh, chaval! Es que pega 9.999, Combazo del ritualista, Combazo del ritualista, me encanta. Templario. Un guerrero con una defensa formidable. Tú tienes ofensivas, defensivas, especie de espadas y armadura. Más límite PB. Artes sagradas. Sí, va a ser Edea, pero con 2 espadas. No me jodas. ¿La madre? Ahí va la madre, claro. You should not have come. Forgive me, Brave. Forgive me, Adia. This is all my fault. What is this foolishness you speak? You are ever the strength that keeps me alive. And I love you, and Adia, dearly. Father?
Ay, no. Hostia, que faltaba. Do not fear. He is merely unconscious. His wounds, they will heal. Though it will take some time. Ah, o sea que vivirá. And he may never wield his sword again. Mother, I took up arms against Father. I told myself I was ready to fight him, even if it meant shortening his years. Then surely you will not stray from your path, so long as you hold that feeling near and dear. By your actions, you have finally granted your father a reprieve from his anguished struggle. It was for the best. Mother, we now go to awaken the Earth Crystal. I see. Forgive me. There is no need to ask my forgiveness. Oh, but there is, Mother. For if we awaken the crystal, your treatments will no longer be possible. We will no longer be able to keep what ails you at bay. What sort of daughter does that to her mother? Oh, Adia, you truly are your father's daughter. And that is what makes you even more dear to me. Mother! How very touching. I beg pardon for Este tío no es my hiper malo. interruption, but your fear is misplaced. And you are... Of course, you had yet to see me in this form. I am Lester de Rosso. But you may address me as Lord de Rosso. What do you mean our fear is misplaced? It appears you have underestimated the Templar's great deeds. Deeds for which he risked life and limb. For he has advanced science and medicine in this land by 100 years. While complete cures may not yet be possible, sickness and disease can be prevented from further progression. Awakening the crystal shall not rob your mother of such mortal life as she has left, Idia. So then... We're free to awaken the crystal. Dear... Ironic, is it not? To think I would be the one to urge the Wind Vestal and her companions to awaken the crystal. I can see purpose unwavering in your eyes. 'Tis as if I gaze upon Brave the Templar in his youth. And yet, there is still much that you cannot fathom. I have seen years measuring in thousands. Hope and sentiment intertwined with right and wrong, good and evil. The rise and fall of the Orthodoxy, the restoration of Eternia, the two conflicting beliefs concerning the crystals. So much may happen in a life immortal. The way to Everlast Tower is beyond this door. Let's go! Perfecto, pero en otro momento. Voy a meter la idea de templario, eso sí. Y subiré algunos niveles antes de... tal. Por abajo era más fácil. ¿Cuántos trabajos me quedan? No muchos. Templario. Espada mágica se queda. Vale, y de aquí hay que meterle. Voy a quitar. Hay que meter, a ver. 2 armas, eso seguro. Y un arma en cada mano sin perder poder. Evasión al 100%. Conseguir ataque adicional tras derrotar a un enemigo. Cada ataque esquivado aumenta ataque mágico y ataque físico. Evasión y de contraataque se esquiva un ataque. Suerte la adhesión. Y de aquí algo que sea dar hostias y ya está, ¿no? Creo yo.
Saber de escudo, no. Protege la guardianía, aumenta defensa física un 10%, espada lanzada, bastón, atados más, ataque más fuerte. No. Ah, no hay mucho más, ¿eh? Tapa de evasión y ya está. Lengua ígnea. Y... ¿no tengo más espadas? ¿No tengo más espadas? Hostia, qué triste. Vale. Pues nada, voy a guardar con el tío este. Continuamos. Si sigues mirando tan fijamente ese diario, vas a hacerle un agujero. No importará mucho, esta cosa ha dejado de escupir profecías. ¿Alguna vez ha escupido a una profecía de verdad? Al final, ¿quién será el autor? No puedo dejar de preguntármelo. ¿Alguien del pasado predijo lo que haríamos nosotros cuatro? ¿O nosotros del libro son en realidad otras personas que vivieron en el pasado? Otras personas cuyas acciones se solapan a perfección con las nuestras. Las dos teorías son difíciles de creer. Por lo que dice, has conocido al autor del libro en el pasado, Anies. ¿Recuerdas algo? No. Tengo mis sospechas, pero creo estar equivocada. Después de todo, no recuerdas haberlo escrito, ¿verdad, Rinabel? Yo me temo que no. Y el autor afirma que te ha salvado la vida, Tiz. ¿Recuerdas algo? No, nada. Siempre he pensado que fue Owen el que me rescató. Y Edea, el autor afirma que está locamente enamorado de ti. ¿Alguna idea? Para que pueda darle una paliza. Si te dijera que no, mentiría. ¿Qué? Solo digo que tengo mis sospechas en cuanto a los chicos a los que les gusto. Pero a los acontecimientos no encajan con ninguno de los dos. ¿Dos? De repente me siento doblemente enfadado. De todas formas, teniendo en cuenta que algo de lo que pone es fiable, el libro dice que vosotros tres conoceréis al autor si seguimos adelante. Tiene poco sentido preocuparse por alguien que puede que conozcamos o no. El cristal de la tierra nos espera, de eso no hay duda, así que vayamos rápido a la torre perpetua. Estoy de acuerdo, despertar los cristales debe ser nuestra próxima prioridad. Entonces démonos prisa. Vale. Uy, se va a liar cuando lo despertemos. Bueno, voy a guardar aquí, lo dejo aquí y ya no me curaré toda la pesca. ¡Hala! ¡Adiós!